Bienvenidos a esta videoclase donde profundizaremos en las fases preanalítica y postanalítica mediante situaciones prácticas que ocurren en los servicios de sangre. Vamos a tratar la situación número 1. Llega una muestra para una reserva para una paciente que llamaremos María Rosa Montaño Pérez, marcada como María Rosa Pérez. Dentro de la fase preanalítica vamos a tratar todo lo relativo a la muestra. Recordemos que aquí hablaremos sobre la obtención de la muestra, el transporte de la muestra, la recepción en el laboratorio y la preparación, preanálisis y almacenamiento. Dentro de esta fase preanalítica vamos a encontrar un problema relacionado con la calidad en esta muestra, debido a que la paciente se llama María Rosa Montaño Pérez, pero ha sido rotulada o marcada de manera incorrecta. Ha habido problemas en la verificación de la identidad del paciente. La verificación de la identidad del paciente debe hacerse de manera positiva, es decir, al pie de la cama, la enfermera o auxiliar de enfermería encargados de tomar la muestra debe verificar con el paciente en caso de que esté consciente con los datos de la historia clínica. En el caso en que el paciente esté inconsciente, se usará la manilla o el tablero destinado para eso según se esté estandarizado. Pero siempre debe haber una verificación positiva de esta identidad del paciente previo a la toma de la muestra. Posterior a esta obtención de la muestra, debe haber una rotulación adecuada según el protocolo institucional. Por ejemplo, estas muestras pueden ser marcadas a manos o obteniendo un sticker del sistema de información donde se contenga los dos nombres, los dos apellidos y el documento de identidad del paciente de forma correcta, siempre verificándolo con los datos de la historia clínica o el sistema informático. Posterior a esa obtención y rotulación de la muestra, debe haber una verificación de esa muestra al llegar al servicio transfusional, donde generalmente el auxiliar de laboratorio o el profesional del servicio de sangre debe verificar que esa muestra haya sido correctamente marcada conforme a la orden clínica que se ha enviado o que se ha registrado en el sistema informático. Vemos cómo esta situación número 1, en el cual hay un problema relacionado con la rotulación incorrecta dentro del proceso de la obtención de la muestra, hace parte de un problema de la calidad en la fase preanalítica. Una de las mejoras que podemos implementar ante esta situación o este problema de calidad puede ser la estandarización de un formato donde vamos a realizar la corrección en la identificación de las muestras de sangre remitidas al banco de sangre o servicio de sangre. Esto teniendo en cuenta que el paciente no debe ser impactado directamente en los errores de calidad. Es decir, que la solución no puede ser volver a obtener otra muestra del paciente, quien normalmente cursa con hemoglobinas muy bajas y requiere una reserva o transfusión de sangre. Es decir, que este error del personal de salud debe ser resarcido mediante una oportunidad de mejora, como por ejemplo la estandarización de este formato. En este formato es donde el responsable de la toma de la muestra, identificado con su número de identidad, enfermera o auxiliar de enfermería, certifica que él ha tomado la muestra en la cabecera del paciente y que puede ser procesada con una corrección que él realice en el servicio de sangre. Estas correcciones, por ejemplo, son correcciones menores en las cuales podemos agregar o complementar un dato que no ha sido registrado para no volver a sangrar el paciente. Va a responsabilizarse esa enfermera o auxiliar de enfermería quien tomó la muestra y se responsabilizará el profesional, bacterióloga, tecnólogo médico o bioquímico quien vaya a procesar la muestra. Todo esto con el fin de no impactar en la salud del paciente. Sin embargo, datos demasiado alejados a la realidad, como por ejemplo que la paciente se llame María Rosa y lo haya marcado como María Margarita, pues sí tendrán un impacto representativo en el paciente.
En este caso, en el que la paciente se denomina María Rosa Montaño Pérez y se ha marcado como María Rosa Pérez, si el documento de identificación es correcto conforme a la orden médica del sistema informático, la persona que tomó la muestra podrá diligenciar esta forma complementando que el primer apellido se trata de Montaño. Este, por ejemplo, puede ser una opción que se pueda establecer como una oportunidad de mejora para resarcir estos problemas de identificación en la obtención de la muestra dentro del sistema de garantía de la calidad. Nuevamente hago énfasis en que todos esos protocolos deben ser estandarizados en sus servicios de sangre, teniendo en cuenta siempre que el paciente no tiene la responsabilidad de los errores del proceso, especialmente de los errores humanos en el personal de sangre. Todo esto enmarcado dentro del programa de seguridad del paciente. Vamos a tratar una situación número 2. Llega una orden de reserva y transfusión para un paciente que va a ser llevado a protocolo de trasplante renal. La hemoglobina de este paciente es de 14.6 gramos sobre decilitro y le indican la transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos. Recordemos que previo a la solicitud del análisis es muy importante tener establecido protocolos de formulario de la solicitud de la reserva y la aplicación del examen, en este caso de la reserva y aplicación del hemocomponente. Debe haber una indicación de la transfusión y se debe revisar todo lo que tiene que ver con la ficha o el formulario interrogatorio de los donantes de sangre. Eso también hace parte del aseguramiento de la calidad. Acá es muy importante tener en cuenta que en todas las instituciones de salud debe haber una divulgación de las guías clínicas de transfusión, es decir, que debe estar escrito cuáles son las indicaciones de la transfusión. Este paciente que va a un protocolo de trasplante renal, por ejemplo, es un paciente que es muy poco probable que reciba transfusión de sangre. Sin embargo, se debe reservar ante el procedimiento quirúrgico. Miren cómo este paciente cuenta con una hemoglobina de 14,6, la cual es una hemoglobina alta, y en las instituciones de salud, por ejemplo, se debe establecer un umbral de hemoglobina para realizar una transfusión. Luego, esta transfusión de 3 unidades de sangre pues causaría una sobrecarga circulatoria en el paciente, quien cursa con una hemoglobina buena que le permite ingresar a su procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, al analizar esta orden médica en el servicio de sangre, vamos a encontrar una no conformidad y vamos a tener que hacer algo que es muy efectivo, que se denomina las intervenciones efectivas del servicio de gestión pretransfusional. Aquí vamos a tener en cuenta que ese momento de la fase preanalítica, el profesional puede evaluar esa orden médica acorde a esos valores de hemoglobina y realizar una intervención al médico o enfermera, quien muy probablemente nos van a comunicar que esa orden pues ha sido realizada de manera incorrecta. Se puede establecer dentro del sistema de garantía de la calidad en los servicios de sangre unos formatos denominados intervenciones efectivas, donde ustedes se comuniquen con los servicios asistenciales y puedan asesorar de acuerdo a las guías clínicas de transfusión sobre esos no conformes que han encontrado dentro de las órdenes médicas. Por ejemplo, en este caso haremos una intervención efectiva de dosis en el cual la cantidad de glóbulos rojos es demasiada de acuerdo a la edad, peso y hemoglobina del paciente. Aquí tenemos en estos formatos de intervención efectiva diferentes categorías en las cuales podemos asesorar al médico y a la enfermera para garantizar que ese proceso transfusional sea el adecuado. Por ejemplo, también tenemos ítems que podemos intervenir como el cumplimiento del umbral de hemoglobina, que en este caso también se incumple. Por ejemplo, el diligenciamiento incompleto de la orden clínica, la modificación de los componentes si se requieren irradiados y filtrados. En el caso del plasma fresco congelado, que haya una indicación de ese componente, al igual que el fibrinógeno para la indicación de crioprecipitado. Y en el caso de plaquetas podemos también intervenir sobre el recuento, la dosis, la modificación del componente u otros relacionados con la transfusión de plaquetas.
También podemos realizar intervenciones efectivas de acuerdo a el diagnóstico, que debe ser claro y establecido, y la pertinencia del registro en los tiempos de oportunidad de la orden clínica en su sistema informático, y por supuesto el registro previo de una clasificación en el sistema de laboratorio o el sistema informático que se use en este momento. Vemos entonces cómo en esta situación 2 tenemos un problema de calidad relacionado con el formulario de solicitud de examen dentro de la fase preanalítica. También tenemos problemas con la indicación de la transfusión y con lo relacionado a la dosis que se le va a aplicar a ese paciente. Entonces vamos a hablar de esta situación número 3. Tenemos el equipo automatizado para pruebas pretransfusionales, el cual presenta un fallo y se encuentra parado porque ha detectado un coágulo en una de las muestras que se ingresó. La bacterióloga o el profesional de turno evidencia que la centrífuga se encuentra programada a menos revoluciones por menos tiempo. Aquí tenemos un problema con la fase preanalítica, es decir, que es relativo a la muestra, pues tenemos un problema con la preparación y el preanálisis. Es muy importante entonces en esta situación identificar que se debe estandarizar el proceso técnico de centrifugación de las muestras acorde a las recomendaciones del fabricante o proveedor de los equipos. Esta situación también tiene que ver con la calidad dentro de la fase preanalítica, pues muy probablemente ese equipo automatizado ha detectado ese coágulo al tener esta situación en la cual la centrífuga no ha realizado su proceso adecuadamente. Recordemos cómo entonces esos errores en fases preanalítica impactan directamente la fase analítica. Es decir, que aquí identificamos que esta situación tiene que ver con, como les dije, con la preparación, el preanálisis y el almacenamiento. Vamos a revisar ahora una situación número 4. En esta situación, la enfermera de hospitalización del piso quinto informa que debe transfundir glóbulos rojos a un paciente con cirrosis hepática, pero que el grupo sanguíneo de los componentes no corresponde al grupo sanguíneo reportado en el sistema informático del laboratorio clínico. Esta situación entonces va a tener que ver con la fase posanalítica, en la cual vamos a revisar todo lo relativo al manejo de los resultados y a la emisión y registro de los resultados, y vamos a tener que ver cómo es muy común que en los servicios de sangre se establezca que se debe realizar el grupo sanguíneo del paciente en 2 momentos diferentes por 2 profesionales diferentes. Aquí vamos a tener que revisar cuál de los 2 resultados es el incorrecto y cuál fue lo que pasó dentro de ese proceso de emisión de resultados. Vemos entonces cómo tenemos un problema con la información de los resultados que tiene que ver con la calidad dentro de la fase post-analítica. Veamos a continuación una situación número 5. Se devuelve una unidad de glóbulos rojos al servicio transfusional que fue enviada a la UCI, unidad de cuidados intensivos, porque al recibirla se evidencia que el componente se encuentra caliente. Se toma la temperatura y se evidencia 20 grados Celsius. Acá también vamos a identificar un problema de la calidad relacionado con la fase posanalítica dentro del transporte de componentes desde que sale del servicio transfusional hasta que llega a los servicios asistenciales. Recordemos que dentro de la fase post-analítica vamos a tener que garantizar la cadena de frío de los hemocomponentes y por lo tanto vamos a tener que revisar qué fue lo que pasó teniendo en cuenta los tiempos de oportunidad y por qué esta unidad llegó al servicio de UCI en una temperatura de 20 grados Celsius, la cual no es la adecuada para realizar la transfusión. Por lo tanto, esa unidad que se devolvió pues perdió su cadena de frío y tendrá que ser descartada y llevada a incineración dentro de esa pérdida de cadena de frío. Ahora los invitamos a realizar el taller de casos en el cual deben identificar en qué fase de la calidad se encuentran y proponer una acción de mejora para que esta situación no vuelva a ocurrir en su servicio de sangre, tal como les he mostrado en esta videoclase. Vamos entonces al Moodle a realizar nuestra actividad. Muchísima suerte.